Bien, es muy importante hablar en este capítulo, hablar ahora en este apartado de ese concepto importante de lo que es el arte como medio didáctico, como medio de evangelización de alguna manera, porque de alguna manera yo digo que los imagineros hacemos y cumplimos con una función importante en ese aspecto. Nosotros evangelizamos de alguna forma, ¿no? Llegamos a la gente, llegamos a través del arte, porque el arte es un vehículo magnífico para conectar con el público en general, ¿no? Y entonces, bueno, eso ya lo valoró muy bien el Concilio de Trento, cuando la Iglesia se dio cuenta de que la imagen como hecho físico, la obra de arte como hecho físico, como hecho material, tenía que asumir una serie de responsabilidades importantes para transmitir cosas que era difícil de hacerlo con la palabra, y que apoyándonos en la imagen, en la obra de los artistas, podíamos conseguir muchas cosas. Entonces el Concilio de Trento varió la manera de representar la pasión, varió porque había que acercarse más al pueblo, al hombre llano, al hombre de la calle. La imagen salía al encuentro del pueblo, entonces para salir al encuentro del pueblo se tenía que revestir con su propia forma. Tenían que ser más naturalistas, tenían que ser más realistas, tenían que representar el dolor, cosa que pues, en anteriores tiempos pues, no se representaba igual. Era más simbólico, pero en este caso había que ser más elocuente, entonces hay que contar esto de otra manera. Hay que emocionar, hay que conmover, entonces esas imágenes que se hacen de esa manera se hacen para conmover al pueblo. Entonces, claro, la función didáctica que tiene es extraordinaria. Nosotros lo que hacemos, yo creo que ahí pues cumplimos una función importantísima. Otra cosa que se ha hablado algunas veces es si la imagen, la unción sacra que tiene, la tiene por lo que es y por lo que representa, o la tiene porque se la da el que la hace. Eso se puede estudiar, se podría analizar. Habría que hacer un estudio de casos, ¿no? Es decir, vamos a ver, autores de tal época, vamos a estudiar su vida. Eran personas de la Iglesia, eran personas practicantes, eran personas creyentes, eran personas que de alguna manera creían en lo que hacían, o simplemente lo hacían basándose en datos, interpretando esos datos y transmitiendo aquello. Entonces yo recuerdo que, bueno, muchas veces hablando de este tema con el que fue, yo creo que un personaje importante en la historia de nuestra facultad, de nuestra Escuela de Bellas Artes en la ciudad, la Escuela de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de alguna manera el fundador nuestro es Hernández Díaz. Don José Hernández Díaz, catedrático de Historia del Arte, llegó a ser alcalde también de nuestra ciudad, un personaje importante en la cultura sevillana, en el estudio de los imagineros, en el estudio del barroco, en el estudio de Juan de Mesa, personaje que se quedó revelado precisamente por él y por su equipo. Cuando empezaron a encontrar en el archivo de protocolo, empezaron a remover papeles y se dieron cuenta de que, aparte de Montañés, había muchos más que se habían quedado olvidados por la historia. Entonces, él me decía algunas veces que la imagen tenía unción sacra, que la unción sacra era muy importante, que no solamente tenía que tener equilibrio, armonía, proporciones, belleza estética, todo lo que puede tener una obra de arte, sino que al mismo tiempo había una cosa en la imagen que era difícil de definir, que era la unción sacra. Y él pensaba y mantenía que esa unción sacra no se la daba a la obra la materia, sino que se la daba el autor, el que lo hacía. Que esa unción sacra venía del alma misma del autor. Entonces yo creo que eso puede ser verdad. Lo mismo entiendo que habrá imagineros y probablemente obras de imagineros que sí, pues evidentemente puede hacer que pueden incluso transmitir, pueden hacer muchas cosas, pero a lo mejor él necesariamente no tiene por qué creer en lo que está representando. A lo mejor no. Pero yo creo que eso sí se une a la eficacia en la representación, al conocimiento de lo que representa, porque se lee la historia, porque se lee, pues de alguna manera, la teología de todo eso, porque hace un estudio profundo de los evangelios, un estudio profundo de todo eso, y lo representa. Si al mismo tiempo de simplemente ser un transmisor de eso, también transmite sus sentimientos, porque él cree profundamente que lo que está haciendo es verdad, que cuando está representando a ese crucificado, no está representando a un hombre en una cruz, sino que es a ese hombre en esa cruz, a ese hombre que era Jesús de Nazaret, que no solamente era hombre, sino que también tenía ese otro aspecto importante divino de ser el transmisor de la verdad misma de Dios, y que él se apoyó en sus milagros para demostrárselo a los suyos, de que él no era simplemente lo que él decía porque sí. Yo soy más antiguo que Moisés, yo tengo el poder para perdonar los pecados, yo soy capaz de cambiar todo, pero yo te demuestro que lo que estoy diciendo es verdad, porque yo le digo a este tullido, levántate y anda, y el tullido se levanta y anda. Y entonces todo eso
si el que lo hace lo reconoce como tal, es decir, reconoce al personaje histórico de Jesús de Nazaret y en él también reconoce a esa parte importante, a esa dualidad importante que es el ser lo que él decía que era, ser el Hijo de Dios, y hacer lo que hizo y después demostrarnos que lo que hizo fue extraordinario, porque claro, esa imagen que dejó Jesús en esa impronta de la síndrome pues puede ser el hecho más extraordinario de todo, el más extraordinario de todo, ¿no? Que fue resucitar, volver a la vida, no a una vida física, pero sí a una vida nueva, a esa vida renovada. Entonces, si la persona, el artista que todo eso lo reconoce y que además incluso puede tener evidencias claras de que eso es una verdad, porque de alguna manera hasta en la síndrome esa evidencia existe, porque si no, ¿a qué se debe que exista esa imagen? Al único hecho importante en la vida de él, de esa persona que está ahí, si es Jesús de Nazaret, al único hecho importante, extraordinario, increíble, es al hecho de la tumba vacía, porque ese es el único hecho, la tumba vacía. No hay ningún testigo que lo viera cómo resucitó, no hay ningún testigo de ese momento, allí no había nadie que pudiera acreditar que había pasado algo extraordinario. Lo que sí era extraordinario es que cuando llegaron allí, la envoltura estaba cerrada y el cuerpo no estaba. La tumba estaba vacía y los lienzos también, pero no removidos, sino allanados. Entonces, si verdaderamente el que hace esto entiende esto como una realidad y que además incluso es probable desde la racionalidad, porque la fe tiene que basarse en la razón. Yo no entiendo esa fe ciega. La fe ciega, pues bueno, pues sería irracional. Dios nos creó como seres racionales y a la fe hay que llegar también por el conocimiento y hay que llegar por la razón. Y Juan Pablo II decía que la razón y la fe son las dos alas para volar al conocimiento de la verdad. Y yo siempre en mi obra utilizo esos dos aspectos. Utilizo la razón, la ciencia, y utilizo la fe porque se complementan perfectamente. Y entonces en mi obra yo intento llevar eso ahí. No sé si por eso transmiten más, si por eso transmiten menos. Y si hay otros como yo que hagan lo mismo. Porque como eso es una cosa de cada uno, la fe no nos puede llegar por infusión, la fe hay que buscarla. Hay quien piensa que la fe le puede llegar, porque como decía el padre Carreira, que yo estoy viendo un partido de fútbol y va a venir alguien y me va a meter la fe con un embudo por la boca. Pues mire usted, no me va a llegar así. Usted tiene que buscar la fe. ¿Qué ha hecho usted para tener fe? Es que yo no tengo fe porque Dios no me la ha dado. Pero ¿usted qué ha hecho para buscar la fe? ¿Usted ha hecho algo? ¿Usted ha estudiado la vida de Cristo? ¿Usted ha estudiado los evangelios? ¿Usted ha visto su obra? ¿Usted ha visto sus milagros? ¿Usted no ha hecho nada? Entonces, ¿cómo va a tener fe, hombre? ¿Por qué le echa la culpa a Dios de que usted no tiene fe? Yo creo que esto es fundamental en la vida del artista. Y si en esa vida del artista pues hay todos estos elementos de fundamento, que evidentemente lo que fundamenta es tu fe, porque te dan ese peso de la razón, ese peso de la ciencia, pues evidentemente yo creo que eso es importante. Yo por eso a mis alumnos cuando me dicen, a mí me gusta la imaginería, digo, ¿qué te gusta de la imaginería? ¿El aspecto externo de la obra, de la materia, o tú quieres transmitir el mensaje que va a significar esa obra después? Porque si quieres transmitir el mensaje, lo primero que tienes que hacer es conocer el mensaje y conocerlo con profundidad. Que algunos me han llegado a decir algunas veces, incluso algunos ya con la carrera terminada, bueno, entonces la lanzada fue lo que lo mató, ¿no? ¿Cómo la lanzada? ¿Qué estás diciendo? Claro, que una herida mortal. Sí, hijo mío, pero ya estaba muerto. ¿Tú no te has leído el Evangelio de Juan? Pues no me acuerdo, porque eso era cuando yo era chico, sí, para la comunión, ¿no, hijo? Ya después se acabó, ¿vale? Pues no. Por eso la Iglesia tiene que asumir la formación. Las hermandades tienen que asumir algo más que sacar imágenes a la calle. Tienen que asumir la formación. Y la formación es básica, básica, básica para todo. Y a ti te puede gustar el arte, te puede gustar la escultura. Eso se aprende a tallar. Hay una base, evidentemente, de actitudes que hay que tener. Pues yo me puede encantar la música, pero de oído no tengo ninguno. Si hubiera querido cantar, pues seguramente habría fracasado, ¿no? Me encanta la música, pero no tengo oído para la música. Para escucharla sí, para crearla no. Sin embargo, para el arte, pues sí que he tenido siempre mano. Entonces, lo que de alguna manera ha pasado y la vida ha querido, que ese arte se ponga un poco al servicio de la ciencia. Algunas veces, cuando he hecho los estudios anatómicos de un crucificado para la escultura, como fue mi tesis doctoral, que fue poner el arte al servicio de la ciencia anatómica, y al mismo tiempo también poner el arte al servicio de la Iglesia, al servicio del mensaje, al servicio de esa realidad, de algo que difícilmente es discutible. La historicidad de Jesús es poco discutible, su mensaje también es poco discutible, y después lo que cada uno quiera aceptar, eso es cuestión de cada uno.